Espero que todos ya hayan almorzado, espero que ya se hayan organizado completo. Ya les dijimos hace un ratito en bloques anteriores, va a estar hoy con nosotros Sebastián Yapur, la voz, porque tiene tantos personajes y yo al menos tengo tantas preguntas para hacerle con respecto a toda su carrera. Es un honor para nosotros, a lo que siempre quisimos con el team Mayday, así que es un año para nosotros estar recibiéndole hoy en cabina a Sebastián Yapur. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto, Cassandra. Muy contento de estar acá en Paraguay y por supuesto aquí en la radio, conociendo un poco Urbana, que fue mi casa durante mucho tiempo aquí en el Paraguay, y por supuesto muy contento de poder venir a convivir con los fans en la Comic Con, ¿no? Que es algo que nos encanta como artistas. Cuando Sebastián dice, estoy conociéndole a mi casa Urbana, que fue su casa por muchísimo tiempo, dice esto porque la voz de las artísticas, de los pasadores, la voz que presentaba todos los programas por muchísimo tiempo fue su voz justamente. Así que esta, Sebastián, ha de ser la primera vez que vos estás viniendo. ¿Es la primera vez que venís a nuestro país o ya habías venido antes? No, pero bueno, estábamos conversando con Ana. Yo vine a Asunción cuando tenía unos 18 años, así que era otro mundo. Hace de cuenta que es la primera vez que vengo. Sí, entonces sí, vamos a contar en serio como que primera vez, porque si viniste cuando tenías 18, Dios mío. Estamos hablando de que crecimos, avanzamos, y claro, que en algo, ¿verdad? En algo todo progresamos, lo que he visto está hermoso. Sebastián, ahora bien, bueno, cuando viniste a los 18 años, ¿vos ya tenías planeado, ya tenías así como que planificado que te ibas a dedicar a esto? ¿O cómo fue que se dio que tu vida profesional la encaminaste explotando tu voz? No, planeado hasta ese momento no lo tenía muy planeado. Mis planes estaban entre la locución y la música. Yo ya había hecho locución, yo empecé a trabajar en radio a los 16 años. O sea que a vos ese tema del gallito cuando estás en la parte de la pubertad no te pegó, a vos te pegó re bien en la evolución hormonal. La verdad que me pegó bien porque yo siempre trabajé con mi voz, yo siempre sentí como una necesidad de expresarme a través de la voz, y desde muy chiquito, de los 3, 4, 5 años, hacía voces, imitaba. Por ejemplo, yo con 13 años ya formaba parte del coro de mi colegio y me habían puesto como bajo. Obviamente no hay voces de bajo a esa edad, pero como que ya me había ido entrenando, pero quizá no todavía en ese momento con la idea de dedicarme a eso. Lo hacía porque lo mío siempre fue expresarme a través de la voz. Por otro lado, era y sigo siendo al día de hoy una persona bastante tímida, entonces hacer estas voces era como mi ventana al mundo, ¿no? Es como que entras en un personaje también. Pues que a mí me sorprende mucho cuando las personas que trabajan en este tipo de rubros me dicen, yo soy tímido, yo soy una persona introvertida, o cuando le veo a una persona que explota muchísimo sus redes sociales y en persona es así súper introvertida, súper callada, súper a veces pasa. Chiquita, es muy loco porque los personajes también como que te ayudan a vos a salir y a mostrarte y a vivir así una fantasía. Totalmente, y en particular el doblaje tiene eso, porque yo siempre digo, si mi interés hubiera sido hacerme famoso, me hubiera metido a la tele, claro, no al doblaje, pero el doblaje te permite eso, te permite estar detrás de la máscara de un personaje. Es muy interesante, por ejemplo, para mí, cuando entro a una sala de cine y hay una película en la que yo estoy trabajando y de repente yo estoy sentado y la persona al lado mío está viendo la película, riéndose de lo que yo estoy diciendo y no tiene ni idea que la persona que está escuchando en la pantalla está ahí al lado, y eso está muy bueno. Eso está muy bueno así, porque, risas grabadas. Claro, eso está muy bueno porque de repente tiene eso, incluso si la gente cuando me conoce personalmente o ahora, por ejemplo, que estamos conversando, te puedes dar cuenta que mi voz no se parece a la de ninguno de mis personajes. ¿Cómo lo haces? Lo hago porque esa era la pregunta principal que yo tenía para hacerte. ¿Cómo podés así, tipo, disociar y armar carreteras en tu cabeza? Así, esta es la carretera de Darth Vader, esta es la carretera del Pato Lucas, esta es la de Abraham Simpson. ¿Cómo te dividís? La de Kiko, Dios mío, ¿cómo le sacás a Kiko? Mira, yo creo que es algo que uno ya lo trae naturalmente. Yo siempre cuento, yo tuve la fortuna de tener una mamá que bueno, ha sido la voz más hermosa que yo he escuchado de mujer, y ella era declamadora.
¿no? Ella había estudiado ese arte, lamentablemente, que se ha ido perdiendo de decir poesía, cantaba maravillosamente, y entonces yo tuve la oportunidad de vivir en mi casa. Ahora entiendo el todo. fenómeno de por dónde pasa realmente el trabajo de la voz. El trabajo de la voz no pasa porque yo me siente aquí y diga, sí, Urbana, sí, por favor, dame una gaseosa. Porque... No pasa por ahí, pasa por saber que tenés un instrumento y que podés hacer diferentes cosas con ese instrumento. Entonces yo de repente escuchaba a mi mamá, que era la mamá cotidiana de todos los días, que te retaba, que te tiraba el No chancletazo. arreglaste otra vez tu pieza. Exactamente, y de repente se ponía a recitar o se ponía a ensayar, y veías ese cambio. Entonces, yo desde muy chico entendí que esto no se trata de ser un superdotado, no se trata de engañar a los demás de que sos una persona del otro mundo, sino que tenés un instrumento y tratar de hacer lo mejor posible con ese instrumento, ¿no? Y a partir de ahí fui buscando la manera de hacer lo que me gustaba, y así fue pasando. Con el caso de Kiko pasó así, se estrenó El Chavo del Ocho en mi Jujuy natal, y yo me encanté con la serie, en particular con Kiko, y yo nunca pensé que iba a terminar siendo la voz de Kiko, ni mucho menos. Imagínate, viniendo de un lugar donde teníamos un solo canal de tele en blanco y negro, empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 8 o 9 de la noche. Yo no pensaba en nada. Lo que me comía la cabeza era ver cómo esa persona podía hablar así. Y entonces inconscientemente yo lo iba haciendo. Tipo, practicaba hasta un momento que yo hablaba todo el día como Kiko. Mi papá ya me quería llevar a un psicólogo o algo. Y nada, y después, bueno, se fueron dando las cosas. Jamás imaginé que iba a terminar yéndome a vivir a México, o por lo menos en ese momento, y mucho menos que iba a terminar haciendo la voz de Kiko. Pero no era un entrenamiento como para decir, yo quiero hacer esto, era algo que a mí me surgía, ¿no? Y claro, porque vos tenés también en paralelo a todo lo que tiene que ver con el doblaje, que es así como que tu profesión, también tenés lo de la música. Prácticamente arrancaste vos con eso, porque a los 16 hiciste radio, después me dijiste que a los 18 aproximadamente tenías tu banda. ¿Cómo en ese camino de la música y demás de repente ya te encontraste con el doblaje? ¿En qué momento se dio así, no sé, Sebastián, tenés una voz, no querés hacer este spot, no querés así hacer este personaje? ¿Cómo fue? Fue así porque en realidad yo empecé con la música. Mi primera banda, o sea, yo con los 7 años ya tocaba la guitarra. Ay, en mi casa mío. todos tocaban guitarra, entonces yo tocaba, cantaba, Dios mío, daba qué vuelta a gusto los los baldes. domingos en tu casa, Claro, Sebastián. comíamos asado y No, hombre. salía la guitarra y todos cantábamos, y entonces yo empecé por ese lado. A los 12 años ya tuve mi primera banda de rock, cuando llegó la democracia argentina, tocábamos y qué sé yo. Y la locución yo no lo hacía como tal, hacía voces divertidas. Y casualmente fue a partir de la música, en una oportunidad que íbamos a hacer un concierto con mi banda. Yo tenía 14, creo, y en vez de probar el micrófono 1, 2, 1, 2, yo empecé a hacer voces, pero por joder. Claro. Y entonces uno de los que estaba manejando el sonido dijo, ¿quién es el que está haciendo esas voces? Ah, es Seba, que está jodiendo, no sé qué. Y resultó ser que él después, bajo del escenario, me dice, qué bueno, qué sé yo, y me invita a hacer un promo para un programa de radio que él tenía. Y al poco tiempo, él pone la primera FM trucha, pirata, digamos, de mi provincia, y me llama a mí. Me dice, venía a hacer radio. Le digo, mira, yo radio no sé hacer, no tengo ese poder de improvisación. A mí me gusta grabar las cosas. Entonces me dice, bueno, grabate todas las artísticas de la radio. Yo grababa los jingles. En aquella época los jingles no teníamos ni instrumento, lo hacíamos con unos long play. Yo usaba las introducciones de los temas, los enganchaba, les cantaba encima. Y así fue como yo me metí a grabar al estudio. Y bueno, y no salí más. Pero yo empecé como locutor. Por supuesto que mi pasión por el doblaje la tengo desde muy chico. Yo cuando mi mamá me explicó a los 8 años qué era el doblaje, yo dije, eso es lo que quiero hacer, pero claro, me tomó mucho tiempo. Así que yo me desarrollé como locutor comercial en Argentina hasta los 30 años que me fui
a vivir a México. Y en México, por supuesto, que seguí trabajando y sigo trabajando hasta el día de hoy. ¿Cómo se como dio locutor. eso de ir a México? ¿Se dio así porque surgió una oportunidad laboral gigante o cómo fue? Las oportunidades no se dan, las oportunidades se buscan, los sueños no te vienen a golpear la puerta. Vos tenés que salir y golpearle la puerta a los sueños. Yo había cumplido mi sueño de ser locutor, pero bueno, en un ¿Algo momento... más faltaba? Algo más faltaba. En un momento dado yo prendí la tele, llegué a mi casa y de 12 comerciales que había al aire, 8 tenían mi locución. Entonces dije, de aquí para adelante no me queda... O busco un mercado más grande o me dedico a preparar otros locutores, qué sé yo, pero creía que todavía tenía muchas cosas para hacer. Así que dije, bueno, lo primero que necesito es un mercado más grande donde no se me acabe tan rápido y ya que lo voy a hacer, quiero agregarle a esto el doblaje. Entonces, bueno, obviamente pensé en México, que es como la meca del doblaje. Grande. Claro, sí. Ahí se inventó prácticamente el doblaje al español. Y entonces, bueno, llegué, empecé a trabajar como locutor, obviamente, que es lo que yo sabía hacer. Y de ahí empecé a buscar las oportunidades para aprender doblaje y poco a poco fueron llegando los personajes. ¿Cuál fue tu primer personaje, el primero que trabajaste? Ay, el primero. O de los primeros, así que te acordás que fuera así. Fue un jeroglifo egipcio que decía, se fue por allá. Eso fue lo primero que yo hice. ¡Amo! Para una serie que se llamaba Stanley, me acuerdo, era de Disney Channel. Pero personaje importante, así ya para cine, me invitaron a una prueba de voz para Disney, para la película Buscando a Nemo. Y bueno, y tuve la suerte de que entre muchos talentosos compañeros me eligieron a mí. Wow. Un outsider total. Y ese fue el primer personaje, fue Bruce, el tiburón de Buscando a Nemo. Mi vida. Y para después, cine, ¿no? ¿hay algún personaje que te haya costado mucho trabajarlo, sacarlo? Uy, que un hasta montón. ahora te acordás y decís, Dios mío, que mucho que trabajé, que mucho que le entrené, pero salió. Un montón, porque aparte, como sabés, las cosas que más cuestan por ahí son las que te dejan como más enseñanza, ¿no? Lo que uno hace de taquito y fácil no te deja tanto. Personajes difíciles... por ejemplo, el Pato Lucas. El Pato Lucas es un personaje muy difícil porque cesea, porque escupe, porque es demasiado intenso. Aparte, yo antes de hacer el Pato Lucas, como que me habían encasillado en villanos, en personajes de voces gruesas. Pesadas, pero no es necesariamente lo mío. Lo hago, me encanta, pero no quería yo quedarme pegado en eso. Así que bueno, llegó la oportunidad de Lucas. Me pareció increíble y nada, fue complicado. Es muy complicado doblar, por ejemplo, proyectos que vienen en chino, en sefaradí, en japonés, porque no sabes en qué parte del diálogo va tu personaje. Hay una serie que se llama Mansión Foster para Amigos Imaginarios, donde yo doblo a un personaje que habla con un acento como inglés. Y el original dice palabras en español y entonces cuando él habla en español yo tengo que hablar en inglés, cuando él habla en inglés yo tengo que hablar en español. Me llaman mucho para doblar personajes que hablan 2 idiomas, entonces por ahí me ha tocado grabar, no sé, al presidente de Rusia. Cuando habla en inglés, yo hablo en español y cuando hablo en ruso, yo hablo en ruso. Madre. Obviamente no entiendo una papa de ruso, pero por fonética ahí estoy anotando a ver qué es lo que dice. Pero nada, eso es lo divertido. Las cosas que te cuestan son las que te dejan una enseñanza. Lo que te hace que la cabeza esté ahí humeando y esté súper la vuelta. Como que perdés en ese momento la noción del tiempo tratando de trabajar y de sacar lo que tenés que hacer. ¿Hay algún personaje que te guste demasiado hacer, que no sea luego un esfuerzo, que te sentaste, poner los auriculares, estás así en la sala de grabación y corre por sí solo porque le querés a ese personaje? Adoro tantos Elegile, o por lo menos hacer así tipo un top 3 de los personajes que más te gusta doblar. Un top 3 es poco, pero bueno, digamos que por el cariño de la gente, Marcus Phoenix, del protagonista de Gears of War, que ha sido un personaje que a mí me cambió la vida. Kiko, por supuesto, porque también fue mi sueño de niño. Qué loco. Pude haber conocido a don Roberto Gómez Bolaño.
que él me haya elegido entre tantos postulantes, haberlo podido O abrazar. sea, el verdadero sos agradecerlo. vos, Sebastián. El Abenzoado verdadero no. completamente, Dios mío, Un bendecido. poco. Te sopló la rosa de Guadalupe en No, ese momento, ojalá, literal. ojalá. Después, ¿qué más? Me gusta, bueno, como fan de Los Simpsons, me encanta hacer al abuelo, me encanta hacer a Krusty. Ay, son un montón, Cas. El momento en el que vos vas a hacer así el doblaje, o sea, vos recibís así como que el guión previo, estudias el guión, o es algo que se va desarrollando el doblaje en el momento. Es como ver las escenas, escuchar, interpretar, escribir, grabar. Tal ¿Cómo cual, se da? es así. Lamentablemente, o por fortuna, uno nunca sabe, las cosas son como son. El doblaje es una manera de actuación, por supuesto, ¿no? Actuación sincrónica. Pero a diferencia de otros tipos de actuación, el doblaje carece de muchas cosas. En el doblaje no tenemos ensayo, no tenemos conocimiento previo de la obra. Y claro, si tú vas a hacer, no sé, una obra de teatro, y bueno, primero leíste el guión, te lo aprendiste de memoria, luego ensayaste 40 veces la obra y después la haces. Nosotros es como un salto al vacío, ¿no? Tú llegas al estudio, tienes tu guión, tienes la película. Si tu personaje es relativamente importante en cuanto a cantidad de intervenciones, el director se puede tomar 5 minutos para decirte, mira, esta es una película de tal cosa, trata de esto, tu personaje... Pero si no, página tal, línea tal, lo ves y lo haces. Entonces, no tienes eso... voy a hacer Stanislavski también. Ay, No, ratito. es así. Metele mi rey, Y dale. imagínate, por ejemplo, en mi caso con Los Simpsons, por ejemplo, donde yo tengo el récord, soy el actor que más voces hace dentro de una serie. Te iba a preguntar eso, Dios mío, Sí, ¿cómo no son se te 7 mezclan? personajes fijos. Pero el doblaje aparte es una industria en la cual tienes que trabajar con velocidad. Puedes ser el mejor actor del mundo, pero si te toma 2 horas hacer lo que a otro compañero le toma media hora... Saludos, muchas gracias, ¿no? muy cordiales. Entonces, de repente, en sesiones de media hora, yo tenía que hacer 3, 4 personajes distintos, que no se te mezclen. Pero bueno, me parece que ya hay que tener una cierta predisposición para esto. O sea, Obvio. todos los que terminamos detrás de un micrófono estamos un poco Claro, locos en cierto sentido. Sí, ¿no? pues es que yo llegué a tener un jefe que decía eso, que todos los que estamos trabajando en este rubro estamos un poco mal de la cabeza. Y nos Claro. juntamos entre todos, los que estamos Por locos, los que supuesto. estamos un poco tarados, así tocaditos. Totalmente. Nos juntamos todos y entre nosotros los locos nos vamos entendiendo, entendemos. claro. Imagínate lo que tiene que ser tu cabeza para poderla Sí. compartimentar y tener tantos personajes y poder sacarlos y ponerlos a trabajar en el momento que tiene que ser. Y por otro lado, son voces de personajes, pero a diferencia del trabajo que puede hacer un imitador, por ejemplo, que hacen un trabajo excelente, nosotros tenemos que poner esas voces a actuar en diferentes situaciones muy, muy reales. O sea, tenés Sí. que poder reproducir también las emociones. No es solo hacer voces chistosas, ¿no? Claro. Estás actuando. Entonces, bueno, eso es algo que requiere mucho trabajo, mucha práctica, ¿no? Y esa parte en la que dividís, como siempre yo digo, así como que en capas de Photoshop o en rutas, en carreteras tu cerebro y estás así en los 7 personajes. Dios mío, es lo que son esos momentos en los que tus personajes hablan entre sí. Me ha Porque pasado, le haces la claro. voz y tenés que, no sé, hablar Sí. contigo mismo y hacer las voces de todos tus personajes. Claro, lo bueno que la tecnología hoy por hoy te Ajá. permite trabajar en tracks, ¿no? En diferentes layers, pero sí, lo primero que yo hago, para los personajes recurrentes, tengo ciertas como mnemotecnias, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer al abuelo, hago ese La intro. quejidito de él, y entonces ya viene el personaje, ¿no? Si es Krusty, en lo que yo estoy buscando mi página en el guión, entonces hago la risa y el personaje se incorpora. Ya te posee. Y entonces poco a poco lo vas sacando, pero no, por ejemplo, escenas como esas que decís. Recuerdo, por ejemplo, en la película de los mini espías 3D, me tocó doblar a Sylvester Stallone, creo que el único papel de villano que él hizo en su carrera. Y hay una parte, por ejemplo, que él hace como unos clones, y es una escena donde está Sylvester Stallone conversando con otros 4 Sylvester Stallone. Y cada uno tiene su diferente personalidad. Entonces eso fue un trabajo que estuvimos ahí un par de horas con el director, grabando personaje por personaje, y Claro. luego escuchando que la réplica sea la correcta, porque también el doblaje tiene esa cuestión. Si nosotros, como ahora que estamos haciendo una nota, bueno,
tú me contestas, me preguntas, yo te contesto. Si estuviéramos actuando, pues haríamos la escena. Sí. Y tienes otro actor que te da el feedback. Pero Claro. cuando uno hace doblaje, el feedback te lo da una tele a 3 metros de distancia y en inglés, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo. Dios mío, qué gusto tu Hay que cerebro. tener mucha así que- imaginación. Pero qué espectacular cómo funciona tu cerebro. ¿Funciona? Sí. Yo creo que más bien Y lo yo poco no, que funciona, te diré, Sebastián, que funciona demasiado. Si podés así Para tener eso sí, para eso sí. tantas rutas, espectacular. Para ¿Cómo eso manejas sí, todo? para eso sí. Y hay que, bueno, hay que soltarse y hay que entregarse al juego, porque la actuación básicamente es eso, ¿no? Por algo en inglés, actuar y jugar se denominan con la misma palabra, ¿no? Lo que me gusta es que de repente tu acento, si bien vos naciste en Argentina, Ujú. tu acento está así súper diluido. ¿Vos Ah, trabajaste eso? No, ¿Entrenaste o yo te no fue lo entrené. pasando Yo no nomás? lo entrené. Bueno, pasa que vivo hace 20 años en Ajá. México, o sea que ¿Influye también eso? influye muchísimo. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo llegué a México por primera vez y a los 2 días estaba grabando en neutro. No tuve problema a ese respecto, porque yo creo que todo pasa por el oído. Y si tú naces y te crías en cualquier país de Latinoamérica, estás expuesto al doblaje mexicano todo el tiempo. Es solamente tener buen oído Sí. y ir captando lo que va pasando. Lo que sí me sucedió a lo largo del tiempo viviendo en México es que por ahí era bastante interesante, por ejemplo, mi métier habitual, que es la locución comercial. Yo iba a las agencias, hacía mis pruebas, me elegían y de repente me decían, bueno, listo, tenés que ir a grabar tal cosa a tal estudio. Entonces yo llegaba y primero mi voz, que no es muy locutoril que digamos, y segundo, con el acento argentino, entonces los productores, los clientes se ponían como locos y se iban a un rinconcito y llamaban a mi agente y le decía, ¿quién me mandaste? Este es un argentino con voz de pito. Le decía, no, quédate tranquilo, cuando se prenda el micrófono ya vas a ver Ahí que se no es así. transforma. Claro, y entonces lo que fue pasando que lamentablemente eso como que daba una mala predisposición a los clientes. Entonces cualquier cosa cualquier tono o diferencia que no le gustaba, en vez de decirme, che, dámelo más triste, yo te decía, es que ahí se te salió lo argentino. Entonces yo tuve que tratar de irme adaptando para predisponerlos bien y que ese tema quedara como subsanado, ¿no? Claro. Y obviamente en tu día a día, vivís hace 20 años en un país, no tenés cómo no pegarte al Claro, los modismos y al imposible, acento. imposible, pero igual se siente muy allá en el fondo. Depende, si yo el me habla argentinismo y no. se siente más así, la neutralidad de tu No, voz. pero así lo como mío que es ya- el oído es lo que me maneja a mí. Si yo ahora Ajá. llego al hotel y me encuentro con mis compañeros mexicanos, Ay, yo soy un mexicano más. Me encanta. Es Ay, así. y qué gusto lo que se va a vivir este fin de semana, porque hoy como bien nos contaba Anabel hace un ratito, hoy vamos a estar teniendo la alfombra roja en la cual van a estar pasando todos los tremendos artistas, así como Sebastián, ya porque hoy vino a compartir con nosotros y hoy es la alfombra roja y después el evento va este sábado, este domingo, ¿verdad, Anabel? Así es, Cas. Esta noche tenemos a las 21:30 horas en el Hotel Dazzler, primer piso, la alfombra roja de todos los artistas que forman la grilla de esta primera Comic Con, tanto internacionales como internacionales. Ahí vamos a estar conociéndoles, van a estar presentándose, vamos a ver un poquitito más de su currículum de cada uno porque son un montón. Y también desde mañana a las 17 horas se abren los portones en la Comebol. Las actividades empiezan a las 18 y les invito también a seguir a Comic Con, @Comic-Con Paraguay en Instagram. Ahí está toda la programación Toda la info. de todo lo que se va a hacer porque hay muchas actividades. Hay las charlas, pero también hay exposiciones, hay talleres, hay una competencia de cosplay, está toda la parte de Ay, merch. amo. Así que hay un montón de Todas actividades, cosas. todas esas cosas, porque sobre todo es también el primer fin de semana de vacaciones de los chicos, así que Ay, invitamos, cierto. claro, a que se vayan los chicos y los grandes en familia. Cierto, Los cierto, tíos cierto. con los sobrinos a disfrutar. Para los grandes hay mucho de Star Wars, hay Robotech también, y los chicos obviamente se van a emocionar con todos los Enloquecen. personajes que van a estar dando vuelta con todos los cosplayers, porque va a haber un montón de cosplayers. Qué gusto que va a haber este fin de semana y yo la verdad que estoy también demasiado hallada y agradecida porque pudieron pasar acá por la radio, Lo porque logramos. pudiste venir, ¿Cómo no? Sebastián, qué gusto, qué honor, así que en serio, muchísimas gracias No, y al qué contrario. hallo en serio poder haber tenido esta charla demasiado
demasiado tiempo, me excedí, así soy yo, demasiado hablo y obviamente que iba a aprovechar la chance. No, van a perdonar los chicos de la radio, seguro sí, que sí. por favor, les pido, porque en serio no iba a desaprovechar la oportunidad de que estés acá por nuestro país. Encima, espera, Seba, vos cumplís años el 24 de diciembre. Efectivamente. Por favor, decidme que vas a estar en tu casa, que recibís regalos, que la gente se acuerda de tu cumpleaños. Sí, Medio difícil es cumplir un 24. Es un poco difícil. Siempre se acuerdan. El tema es que te clavan el 2x1 en regalo, pero no pasa nada. Ay, no pasa nada. Es algo lindo. Siempre hay un clima de fiesta generalizado. Es difícil hacer fiesta de cumple porque están todo el mundo con el evento, con las posadas, con la fiesta de la oficina. Pero nada, siempre festejamos y nada. Hay que ser agradecido. Yo siempre digo que soy una persona exitosa, Cas, no porque sea rico, no por los personajes que hago, sino porque tengo la fortuna de que hoy con 50 años hago lo que soñé hacer cuando tenía 5. Y creo que ese es la felicidad. Así que nada, súper contento de estar acá y los esperamos mañana y pasado ahí en la Comic Con. Vayan, por favor, si no, se dan unos chusma. Pero si van, sí me simpatizan. ¡Ay, Dios! ¡Qué emocionante! ¡Qué genial! Gracias, Sebastián. En serio, gracias, Anabel, también a vos por haberlo acompañado a Seba. Y bueno, no sé qué más necesitan ustedes para convencerse de que tienen que ir sí o sí este fin de semana a la Comic Con para verlo en persona a Sebastián Yapur y asociarlo ya con todos los personajes. La próxima que le vean a los personajes van a decir, ¡ay, yo le vi en persona a la persona que hace el doblaje! Y eso no tiene precio.